Javier, ¿cómo se puede compaginar el mundo riguroso, estadístico, formalísimo del mundo de la empresa con el mundo del pincel, del óleo, del salitre, del litoral, de la pintura? Pues qué buena pregunta, qué buena reflexión. No lo sé, quizá poniéndole mucha alma, poniéndole cariño, poniéndole mucho corazón e intentando compaginar las dos partes del cerebro, el hemisferio derecho y el izquierdo, el creativo y el racional. Creo que es un proceso casi evolutivo de cómo educar tu propia mente para no olvidar la importancia que tiene también la creatividad en nuestro día a día. Claro, porque ser empresario supone un compromiso con tu entorno. Quieres generar riqueza, quieres generar actividad económica, ¿no? Y por otra parte, no solo participas de ese quehacer, sino que además representas al sector de esa actividad, como es tu caso, donde estudias Derecho, te viene como al galgo pues la actividad empresarial de familia, ¿vale? Por tu padre Rafael y tu madre Conchita. Y no contento con navegar en tu barco, sino que haces que otras flotas, otros barcos, naveguen en el mundo de la empresa, siendo presidente en principio de la Confederación de Empresarios de Málaga y luego, bueno, pues la responsabilidad de serlo a nivel también andaluz, regional, dentro de la CEA. ¿Has navegado mucho? ¿Te queda mucho por navegar? Muchísimo, muchísimo. Y me encanta que hagas ese símil de la navegación, no porque sea un navegante o un gran conocedor de la mar, pero sí lo eres. Pero un apasionado. Claro, pero un apasionado. Soy un gran observador de la mar y de los hombres de la mar. Y digo hombres, donde hay también mujeres, pero mayoritariamente hombres que se han curtido, que han dejado sus vidas en saber interpretar las señales de la mar, y se aprende mucho cuando hablas con ellos, cuando vas a pescadería o cualquier puerto pesquero de nuestro litoral tan maravilloso, Caleta de Vélez, Marbella mismo, te vas, pero sobre todo pescadería de Málaga, y personas que son capaces de interpretar el cielo. Bueno. Y según el cielo saben si va a haber jureles al día siguiente, solo con la lectura del cielo y de las nubes. Esas cosas las aprendes, pasa como la sabiduría de esos hombres del campo. Cierto. Que sencillamente con unas cabañuelas o sabiendo la interpretación del aire o del viento o sencillamente pues de la evolución que tiene, son sensaciones, claro. Tienen un conocimiento que los que somos urbanistas, que somos personas de ciudad en gran mayoría, somos incapaces de alzar la mirada y mirar al cielo, tan siquiera. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque me ha citado lo de navegar. O sea, a mí me encantaría aprender lo que ellos son capaces de aprender en su día a día, en su capacidad de adaptarse a su realidad hostil, porque la mar es el cielo, es el vuelo y es el suelo, que en este caso es tremendamente cambiante. Claro. Pues esa es la vida, es una simbología de la vida. O sea, cómo un día hay marejadilla, marejada, aguas calmas, ¿qué patrón se hizo capitán en aguas calmas? Siempre ha sido en tormenta. Cierto. Y eso es lo que nos ha tocado vivir en estos tiempos muy recientes. Si ya es difícil en esta vida flotar, no te digo nada lo que es navegar, poner rumbo, ¿no? Sí. Que las tempestades no te inunden, no te naufraguen, ¿no? Y son tiempos de tempestades. Y son tiempos de tempestades.
Son tiempos de tempestades, son tiempos difíciles, son tiempos complejos para todos, para todos, para el mundo de la empresa en especial, donde hemos sufrido muchísimo con la pandemia, como todos los ciudadanos, claro, como las familias, los trabajadores, donde hemos hecho un gran esfuerzo. También hay que quedarse con lo positivo. Han desaparecido cerca de 20.000 empresas en Andalucía en estos 2 años de pandemia. Nos estamos recuperando, porque hay una capacidad de resistencia. Algunos políticos le llaman resiliencia. A mí personalmente me gusta más la palabra resistir. Y resistir, pero desde el buen sentido del término, con firmeza, aguantando. Y hay un carácter malagueño, también andaluz, de decir, quizá con nuestra flema, con esa capacidad que tenemos de sacarle el lado positivo, casi con cierto humor, decir, aquí hay que aguantar, aquí hay que salir adelante como sea, como sea. Y es un orgullo ver que cuando apretaba la pandemia, pues las empresas han dado todo lo mejor de sí mismos, pero no solo desde el punto de vista social, sino de provisión. No ha habido ningún servicio que haya dejado de prestarse del ámbito privado. La alimentación, las comunicaciones, las entidades financieras, que se les critica muchas veces. ¿Cuándo cerró un banco? Nunca. Estaban pendientes de que hubiera disponibilidad económica, el sector farmacéutico, las clínicas privadas. O sea, hablo del sector público, por supuesto. El aparato se ha mantenido, a trancas y barrancas. Correcto, pero cuando no había ni siquiera medios mínimos de protección personal, o sea, y las empresas siempre abiertas y controlando y vigilando y preocupándose por la salud de sus trabajadores. Yo creo que eso dice mucho de nuestra empresa malagueña. Tiempos de tormentas, ¿verdad? Sí, son tiempos de galernas, claro, tiempos duros donde a veces parece como que vuelve un magón, ese mar casi desconocido que te mueve la barca, pero plomizo que dices, bueno, ¿por dónde va a salir? ¿Por dónde va a derivar? Y de repente se convierte en una tempestad tremenda o en una calma chicha. Y ahí estamos, en ese punto de ¿qué va a ser lo que viene? Vendrá la calma, porque si después dice el dicho de la tormenta viene la calma. vendrá, lo que no sabemos cuándo. También hay algo positivo, insisto, siempre en todo en la vida hay que aprender de las dificultades lecciones. Y la lección es aprender del sufrimiento, del esfuerzo, del trabajo, de la constancia, de esa resistencia que todos estamos demostrando o queremos demostrar. O sea, somos mejores, estamos más comprometidos con los demás cuando se nos somete a esas pruebas de esfuerzo, porque cuando hay comodidad, vale, pero ahí se apunta todo el mundo. Exacto, pero hay que la sociedad madura y en general todos maduramos cuando tenemos que apretar los dientes. Pero mira, Javier, lo sé porque lo he vivido como tú con tus abuelos, con tus padres, igual me pasa con los míos. Sin embargo, aprecio que en mi abuelo y en mis padres siempre han querido para con sus hijos un afán de superación para que sean mejores. Y de hecho, así ha ido ocurriendo en el tiempo. Yo no sé qué pasa con la generación venidera, que parece que los tiempos no van a ser tan de superación como así lo venimos viviendo a través de nuestros antecesores. Pensar que nuestros hijos lo van a tener posiblemente más difícil que lo hemos tenido nosotros, me produce desazón. Sí, es un reto y quizá el error y el fallo esté en nosotros, en que no hemos sabido transmitirle la cultura del esfuerzo, no hemos sabido transmitir que todo se consigue gracias a la tenacidad y a la constancia. Hace poco hablaba yo con mi hijo de una persona que es pública y que ha sido un referente en las últimas semanas para nosotros. Javier, tu hijo. Sí, yo hablaba con él, pero hablaba de una tercera persona que se llama Rafael Nadal. Ah, Rafael. Digo que es el mejor ejemplo para la juventud de ahora, sí, ¿no? O sea, como un chaval, un chaval, tenía 35 años. ¿Vale? Un chaval. Es capaz de demostrar tenacidad, constancia, paciencia, afán de superación, ese sentido de fe inquebrantable. Vamos a ver, ¿cómo lo podemos hacer mejor para que esas nuevas generaciones comprendan que no hay nada garantizado? Que en el mundo de la empresa pasa igual. Cuando un empresario abre un negocio, un autónomo, una pyme, se encuentra incógnitas, se encuentra incertidumbre. Claro. Tiene que gestionar la incertidumbre, claro, y tiene que gestionar su miedo y el de los demás. Claro. Tiene que gestionar
un entorno muy complejo y donde las cosas no siempre van bien. Imagínate el que haya abierto con enorme ilusión en abril del 2020 un negocio y se encuentra 2 años en la hostelería, por ejemplo, en el turismo, y te dicen no eres esencial, que es un término jurídico muy interesante, pero es político, es decir, porque se decide a través de una alarma nacional, usted no es esencial. Oiga, ¿y qué hago con mi negocio? Pues no lo sé. ¿Existo o no existo? Pues mire usted, ¿y qué hago cuando abro? Pues no lo sé, ya veremos cuando las condiciones sanitarias lo permitan. O sea, no hago la crítica a la decisión, sino a las circunstancias. Es decir, bueno, me ha tocado, ¿y qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi futuro? ¿Qué hago? Es decir, es muy complejo. Entonces, el mundo de la empresa, ser empresario es asumir el riesgo, convivir con él, pero también hay en el ADN un afán de superación admirable. Yo por eso mi reconocimiento a tantos hombres y mujeres que anónimamente, con su rostro desconocido, ponen todos los días su amor, su cariño por hacer más viable y generar más progreso en nuestra tierra. Digamos que ser empresario hoy tiene más, o se necesita a lo mejor más casta, más empeño, sí, más sacrificio. Sí, sí. Además de formación, además de riesgo, pero sobre todo, digamos eso, más naturaleza de riesgo. No, es cierto, esa es una buena reflexión, Paco. Vamos a ver, el problema cuál es, que la sociedad tiende, por una inercia natural, a cierto hedonismo, es decir, a cierta relajación, porque todos queremos acomodarte, gozar de un estado del bienestar en el que las cosas parecían que crecían con normalidad, ¿no? Como longanizas en los árboles. Y claro, el empresario ahora lo tiene más difícil porque es ser educado en el sufrimiento, donde tu entorno no te aplaude y te dice, pero bueno, tantas horas, ¿para qué le dedicas? ¿Te vas a quedar con esto? ¿Tú estás seguro? Uf, yo ya te he avisado, ¿eh? O sea, siempre, todos cuando hemos montado un negocio se nos ha dicho que sepas que te lo estoy avisando, no dirás que no te lo dijimos, esa frase tampoco. Si luego te va bien, siempre hay un pero. Sí, pero este tío, veremos a ver, tal. Es así, es humano. Es la vida. Es la vida, por lo tanto, decirle ahora a un chaval joven que tiene una idea emprendedora, que su proyecto puede salir adelante porque tiene capacidad, cualificación y valentía, pero sin sufrimiento, es mentirle. Decías, tiempos de tormentas, vendrá la calma, pero a lo mejor estos tiempos de tránsito entre nuestra generación y la que viene, de ahí un poco las cuestiones que nos hacemos, si les vamos a dejar una vida mejor que la que nosotros recibimos de nuestros abuelos y de nuestros padres, pueda estar en la palabra valores, que no hemos sabido quizá transmitir esos valores que recibimos de nuestros anteriores. Radicalmente sí, pero los valores son universales, los valores de alguna manera siempre han estado. ¿Qué ocurre? Que ahora hay una relativización de todo. O sea, ahora todo se relativiza. Y todo vale. Y todo vale, y todo se permite, y dentro de esa convivencia y de ese respeto de las visiones distintas y plurales que hay en la sociedad, lo cual es muy positivo, los valores deben ser elementos troncales indiscutibles. Claro. Y esos valores se han relativizado de tal forma que eso, que la persona que se esfuerza, que la persona que tiene constancia, sacrificio, tenacidad, que tiene la honestidad como norma, hasta cierto punto, bueno, pues se le visualiza bueno, hasta con cierta sospecha, es decir, bueno, eso, ¿para qué? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Y ahí es donde tenemos mucho que hacer. Yo creo que nuestros padres, nuestros abuelos, vivieron unos tiempos muy duros, vivieron la guerra, la posguerra, y yo recuerdo que sobre todo nos educaron en la austeridad, nos educaron en la austeridad, donde las cosas tenían un valor, y donde cuando se llegaba a la casa y se decía, ¿qué hay de comer? Sota, caballo, rey. Nos decían nuestras madres, lo recordará, o bien cuando había esa conversación, ese tipo nos decía, comida. ¿Qué hay de comer? Comida. O sea, no había como ahora que ahora comida buena. Claro, pero ahora hay un menú. Es decir, ahora tienes tal cosa. Si no llamas por teléfono. Y si no llamas por teléfono. Es un solo ejemplo. Es un ejemplo quizás trivial y pido disculpas. Es decir que ahora somos una sociedad de la abundancia, cuando hay muchos que lo están pasando mal. Y en esa abundancia hay que hacer mucha pedagogía y transmitirle a nuestros hijos, a los jóvenes, que todo eso tiene un coste. Y hay muchos que lo están generando y muchos que lo hemos disfrutado como consecuencia de ese sacrificio, de los que nos han precedido. Claro. En tu caso, por darle a la moviola de cuando tú eras niño, familia de empresarios, como hemos dicho, tu padre sector del comercio, ¿no? Así es. Y tú a San Estanislao,
hablando de valores. Sí. Unos cuantos añitos, ¿no? Sí. Y además, al palo. Y además, un barrio maravilloso de Málaga. Y con un lema de los jesuitas, me siento siempre muy de espíritu jesuita, es decir, y lo digo con orgullo, porque te meten en el ADN una visión de la sociedad apasionante. Y su lema, recuerdo, ¿no?, en aquel campo de la Primera, que es un campo grande de fútbol, que era de piedra, que ahora ya es de césped, afortunadamente ha evolucionado para bien, pero hace ya muchísimos años, ¿no? Yo terminé en el año 81 en el COU, pero recuerdo que el lema era amar y servir. Amar y servir. O sea, cómo eres útil a la sociedad, cómo eres útil a los demás, cómo eres capaz de enfocar tu vida, no en el egoísmo particular, sino en que tu desarrollo profesional tenga un fin, tenga un objetivo. Creo que eso es interesante. Y tanto. Independientemente del que tenga creencias o no tenga creencias, servir. Claro. Yo creo que muchas veces se preguntan muchos padres, muchas madres, ¿qué mundo van a heredar nuestros hijos? ¿Qué mundo van a heredar nuestros hijos? Y habrá que decir, ¿qué hijo va a heredar el mundo? ¿Su hijo está preparado para el mundo, para mejorarlo? Al hilo del lema, tú le dices hoy a tu hijo, tú vas, ojalá sirvas para amar y para servir. O logres amar y servir. Seguro que más de uno nos van a mirar. Sí. Dice, ¿qué me estás contando? Claro, pero ese es el error. Ahí está el fondo. Ese es el fondo. Y esos valores, como tú bien decías, no se improvisan con un chaval de 20 años. Claro. Eso se tiene que educar desde pequeño. Y entonces casa, lo comprende, porque al final... La tribu, claro, el colegio, claro, todo. la familia. El sentido de la solidaridad. La solidaridad no es una palabra snob ni ideológica de derechas o de izquierdas. Sabéis que hasta todo se politiza, hasta los términos, los conceptos, la gramática, el lenguaje. Está politizado todo. Digas una cosa, es políticamente correcto, no la digas, opines. Es terrible, es un momento muy complejo. Javier, ¿te acuerdas de algún educador jesuita que dejara en ti una huella? Yo creo que muchos, pero no te podía recordar ahora cualquiera. ¿Cuántos años estuviste en San Estanislao? 12 años. Algo quedaría. Pero eran bellísimas personas, igual que seguro habría alguno que no lo sería tanto. Claro. Y como todo, hay profesores mejores, peores, pero yo no tengo ningún tipo de... Y... ningún trauma. No, digo porque hay gente que dice que estoy traumatizado. ¿Y algún galletón recibí? Claro, injusto, seguro. Además, pero en esa época te daban una galleta, o te tiraban de la patilla, o te ponían en mi época lo que era una papeleta roja, que si tenías 3 te expulsaban, y dice, pero si no he hecho nada y es injusta, pero te curtía y sabías dirimir, fíjate, algo que para mí es muy importante en este mundo, que es intentarlo, dirimir entre el bien y el mal, o por lo menos el concepto bien y mal, quizás muy tradicional, pero es que al final las cosas tradicionales básicas son los valores, son perennes, es que no cambian, claro. Y esa es la esencia. ¿Terminas los estudios en San Estanislao y lo tienes claro el estudiar Derecho? Sí, lo tengo claro, me gustaba, me apasionaba las leyes y me apasionaba todo lo que estaba relacionado con el derecho y con ser partícipe de cambiar un poco las cosas, ¿no? Pero no desde el ámbito político, sino desde el punto de vista profesional. Creo que es una carrera muy imaginativa, aunque la gente piense que el derecho son las normas. No, el derecho te permite una polivalencia muy grande, profesional. Un abanico amplísimo. Enorme, en todos los espectros, desde el punto de vista sociológico, y luego puedes especializarte, puedes buscar 1000 salidas. Entonces, yo siempre he tenido un sentido práctico de la asistencia, entonces digo, creo que derecho, dudé entre económicas, ¿no? Al final creo que he aprendido más economía que derecho en mi trayectoria profesional, pero ha sido un gran complemento. La formación jurídica te da una capacidad, digamos, de estructurar la mente para entender muy bien dónde están tus obligaciones y dónde están tus privilegios. Claro. Y en compás con esa formación universitaria de valores, como hemos dicho, ¿cómo va surgiendo la pintura? Bueno, pues eso es como un dardo, ¿no?, que te atrapa. Un manantial que va surgiendo poco a poco. Sí, y desde muy pequeño ya me gustaba muchísimo dibujar, garabatear y hacer cosas, y se te va la mano, ¿no? Con el dibujo, con el sketch, con el boceto, y luego ya empecé desde la adolescencia, bueno, pues
poquito ya dar el salto a lo que era el óleo, la acuarela, etcétera. Bueno, y a partir de ahí un camino, un recorrido con una magnífica maestra que tuve, María Antonia Conejo, maravillosa familia que supo trasladarme esos valores también del arte, la honestidad en el arte, muy importante también. O sea, claro. Y una frase que me apasionó de siempre, el pintor miente. El pintor miente y tienes que saber mentir con honestidad, porque tienes que meter 3 dimensiones en una. Anda, qué bien. Siempre se me quedó grabado. Claro, tienes que mentir, pero tu engaño tiene que ser amable, tiene que ser un engaño que atrape al espectador y que le haga gozar con lo que haces. Claro. Estamos hablando de un tipo de pintura figurativa y bueno, pues creo que me hicieron aprender a disfrutar de la pintura, encontrar un remanso de paz en la misma y sobre todo interpretar otro concepto, que una cosa es ver y otra es mirar. Qué bueno. ¿Y mirando al mar? Y mirando al mar. Y me enseñaron a mirar, que es distinto a ver. Porque mirar es observar, es radiografiar, es mirar las tonalidades. Y luego todo eso es trasladable perfectamente a la vida. Porque en la pintura hay una escala de colores inmensa. La pintura, como es natural, como la vida. La paleta da de todo. De todo, pero claro, te permite interpretar que entre el negro y el blanco hay una inmensa escala de grises. Y eso me ha servido mucho en la vida. Para saber que los extremos nunca son buenos. Claro. Y que en esa escala de grises te tienes que mover en tu vida para tener comprensión hacia los demás, para tener flexibilidad, para tener una mano tendida y sobre todo para, más que levantar muros, tender puentes. El mar. Y digo el mar e insisto en ello porque no sé si desde el Colegio del Palo veía en el horizonte las playas del Palo. Magnífica, cuando ni siquiera Echevarría del Palo estaba construido o estaba haciéndose la urbanización. Qué terrenos había, deportivos, yo me acuerdo. Espectaculares. Vamos, eso es increíble. Y desde La Victoria, el barrio de La Victoria donde tú naciste, ¿cómo se respiraba a mar? Bueno, pues se respiraba con una lejanía porque era otra Málaga. Era Condureña, mi barrio, Victoria, o sea, ese barrio tan amplio, tan maravilloso, yo creo que está en nuestras raíces, ¿no? ¿Qué sería de Málaga sin su barrio de la Victoria? Sin su patrona, y esa patrona que a todos nos bendecía cada mañana, ¿no? La vecina mayor del barrio. La verdad que sí, ese santuario que siempre ha estado ahí, y que nos protege, ¿no? Y que esa patrona nuestra, pero sobre todo la visión de que la Victoria era un barrio con raíces, como el Palo. Eran 2 barrios con enorme sentido singular y de identidad. Y que siguen manteniendo la identidad a su manera. Evidentemente ha habido más permeabilidad, se han cambiado, ha habido unas rehabilitaciones importantes. Afortunadamente la ciudad de Málaga ha cambiado radicalmente para mejor, pero qué duda cabe que te sientes un ciudadano de tu barrio, y los vecinos, y muchos por desgracia han desaparecido porque los años pasan y los hijos ya no están, pero te encuentras que hay esa sensación de barrio, y eso es precioso, igual que en el Palo, no ha terminado de mantener, o sea, sigue teniendo ese espíritu, de frescura, de sentir la vida de una manera especial, de mercado, correcto, de luz, de olor a salitre, a puerto, de barrio. De barrio, y eso realmente me hace la reflexión y casi me emociono porque es recordar esos tiempos, ¿no?, de juventud. Yo eso lo siento para con mi pueblo. Yo nací como muchos malagueños, eso sí, en el Carlos Haya, pero donde yo me he criado es en Casarabonela. Y yo decir, soy de pueblo, y veo cuando llego allí que todavía está el niño correteando por... Es una maravilla. Y digo, eso forma parte de mi valor. No, y ese niño eres tú. Claro. Ese niño eres tú. Claro. Que por cierto, yo no sé si te pasará a ti lo mismo. Yo hoy recorro los sitios de Chavea y veo que son pequeñísimos. Y cuando yo era niño eran enormes. Es verdad. Eso es la sensación de la perspectiva. Yo creo que es la altura, ¿no? Tú eres alto de talla, pero quiero decir que llevas la razón. Hay veces que tú dices, bueno, este espacio tan pequeño era un comedor, un aula. Es cierto, eso es una sensación curiosísima que nadie es capaz de terminar de comprender.
Y es las dimensiones, el sentido de las dimensiones, claro, sin duda van cambiando, van transformándose con la edad. Claro. Terminas Derecho, aunque yo creo que tú estarías compaginando con labores profesionales, sí, en tu familia, sí, ¿no? sí, sí. Llevando cositas del negocio. Sí, correcto, demás, ¿no? correcto. Y fue tu primer trabajo, digamos, ¿no? Sí, bueno, realmente era ayudar en el negocio familiar y hacerlo, justo, y aprender a cómo ser útil. Bueno, y a lo que te dijera tu padre o tu madre, mi madre, que además era mujer empresaria por entonces, que era muy atípico, ¿no? Porque no era lo habitual. Ama de casa, madre de familia. De todo, y como las madres. Como tu padre, en el caso también, sí, llevando la empresa. Correcto, pero claro, mi madre, ¿qué puedo decir de ella? Pues que era pues como esas grandes mujeres, digamos, en su humildad, en su trabajo. Sí, lo digo con orgullo. Vivió una posguerra terrible, vivió unos tiempos muy complicados y supo sacar adelante su vida, sus hijos, cinco hijos. ¿Y tú, bueno, el pequeño? Y yo el pequeño. Y bueno, pues al final... ¿Ser el pequeño beneficia? Uf, qué buena pregunta. Yo creo que no lo sé, Yo lo único que sé es que yo heredaba los pantalones de mis hermanos con rodilleras, con coderas, con la ropa, es decir que me imagino por aquello de ser el pequeño, pues sí, más o menos te pueden tener en algún momento algún mimo. Estaban hechos, ¿no? Sí, eso sí, te hace más habilidoso desde el punto de vista racional, porque lo has dicho bien, los mayores te van creando un surco que tienes que aprovechar, pero por pura supervivencia. Por pura supervivencia, porque sabes que si no, no comes del plato. Claro. Porque cuando hay que repartir entre 5, el que es más lento no llega. Y eso hace que tu cerebro siempre vaya rápido. Te espabilas más. Correcto. Y no tienes garantizado tu quinta parte, tienes que pelearla. Exacto, es verdad. Y eso que no, es una relación con mis hermanos maravillosa siempre, pero claro, una hermana y 4 varones, imagínate, ¿no? Lo que eran 4. Dices tú, hay 5, hoy, y hasta el número casi lejano, extenso. Sí, era una familia normal, porque había familias de 7, de 8, claro, de 9, bueno, hasta de 14, ¿no? Que era ya más atípico, pero los había, te encontrabas siempre compañeros de clase que eran de 12, 14 hermanos, pero 5 era un número que era habitual, ¿no? En esa España del baby boom, ¿no? Exacto. Somos esa generación del baby boom, y bueno, y con qué orgullo, pero cómo compartíamos todo, y compartíamos las alegrías y las tristezas. Por eso, ahí también se mezclaban esos otros valores que hemos dicho que había que compartir. Claro, pero es que, vamos a ver, Paco, si es que es lógico, si tú tienes 5 hijos, tú tienes que mantener unos criterios de disciplina para el orden, para entrar en el baño, para llegar a fin de mes, claro, para si te hace falta un pantalón que has roto, pues a ver cómo lo arreglamos. ¿Eso y lo heredas. ¿Cómo se lo enseña a un niño hijo único o a 2? Es complicado, y hoy en día más. Es difícil, y lo difícil va a ser que ellos eduquen a su vez a los suyos. Exacto. Porque vendrán nuevas generaciones y serán mejores y estarán mejor cualificados, mejor preparados, pero creo que nos falta ese punto de decir que las cosas cuestan, que todo tiene un recorrido y que hay que compartir. Y que hay que compartir, y que además se disfruta. Esto de todos. Exacto, y que como eres más feliz compartiendo. Claro. Como eres más feliz compartiendo, siempre. ¿Conoces a Vitoria? Mira por dónde de nuevo surge el nombre de Vitoria, además del barrio, a tu mujer, ¿no? Así es. Un poquito noviazgo, ¿no? Un poco, eso fue un flechazo. Eso fue, yo creo que no me aguantó. Dijo, este hombre, este es muy tenaz. Dice que era con los propósitos muy claros. Siempre tienen la idea muy clara. Te conozco algo, Javier, y me enorgullezco de que te conozca ese poquito, ¿no? Eres una persona que la improvisación no sé si existe en tu vocabulario. Es cierto. ¿Verdad? Eres un hombre ordenado, eres un hombre que los detalles los cuidas al extremo, que te planificas, que te gusta organizarte. Cierto. Por tanto, bueno, pues toda la vida tiene que ir en base a esos criterios. Lleva razón. Te agradezco las palabras porque además no puedes describirla mejor. Vamos a ver, pienso que ser más feliz en el orden. Cuando alguien ve mi estudio de pintura, está limpio. ¿Por qué tiene que estar ese tópico de que tiene que estar todo desordenado? Que es más snob, quizá. Claro. Se puede tener orden en todo.
y hay que tener orden en tus hábitos, en tus costumbres, en tus horarios, en tu, no sé, en tu cotidianidad. Es decir, al final somos personas de rutina, claro, y las rutinas son maravillosas. Cuando alguien dice, me falta tal, dice, te falta la rutina. Cuando pierdes la salud, ¿qué echas de menos? La rutina. Qué bueno. Pero cuando tienes la rutina, te sobra. Claro. Yo soy hombre de rutina. Por tanto, lo tenías claro con Victoria. Tenía claro. ¿Y para qué vamos a tener más rutina? Claro, y además ya teníamos... Tú me quieres, yo te quiero. Veníamos de relaciones pasadas, algunas, bueno, pues... Que curten, y bueno, pues al final cuando estás rozando los 30 años, pues dice, bueno, ¿qué vamos a esperar? Lo teníamos muy claro los dos. Y fue un año de noviazgo y adelante. Y 2 hijos estupendos. Claro, Javier e Inés, te pillaba en tu total proyección profesional también. Porque es cuando tú empiezas a desarrollarte en el mundo de la empresa, pero ya no solo, como decíamos al principio, haciendo que tu barco navegara, sino que ya te dejas llevar por otros mares donde hay que hacer que la navegación sea más colectiva, sí, más de la empresa a nivel local. Y te formas, tengo aquí además tu currículum, máster en mediación y resolución extrajudicial de conflictos, experto en temas financieros, turísticos y culturales. Y vienen las responsabilidades desde el mundo empresarial. Y todo ello también bajo la mano y tutela de gente que dio la cara en el mundo empresarial, sí, y que han dejado su huella, como Javier Ciezar y como Juan Jiménez Aguilar, ¿no? Qué bonito, Javier, hablar de los que uno ha aprendido. Sin duda, maestros que son imborrables en la memoria y en el corazón, porque los llevas dentro. Al final, todos hemos aprendido de otros que nos han precedido y que han sido verdaderas luces en el camino. Y esos nombres que has dicho, Javier Ciezar, Juan Jiménez Aguilar, José María Flores, que fue presidente de la Conferencia de Empresarios de Málaga, una bellísima persona, extraordinario, Vicente García Martín, catedrático de universidad y empresario, me enseñó muchas cosas, me enseñó a entender cómo compaginar el talento y la empresa, cómo compaginar la universidad y la empresa, que no eran mundos divorciados, que podían perfectamente llevarse bien, y no es sencillo, y hacerlo en el día a día. Personas brillantísimas, ¿no? Y un sinfín, porque es que me faltaría capacidad de nombrar hombres y mujeres que me han ayudado mucho en su generosidad, en su tiempo, en la CEA, los presidentes que ha habido anteriores a mí han hecho una labor, Manuel Otero Luna, Manolo Martín Almendro, en fin, Rafael Álvarez Colunga, Santiago Herrero, es decir, personas que han sabido construir una realidad para luego bueno, intentar que los demás corrijamos ciertos errores, pero también seamos capaces de desarrollar nuestra creatividad para hacerlo mejor. Claro, ser empresario o ser ejecutivo empresario en Málaga, yo creo que se juega con cierta ventaja. Verás, esta ciudad, y tú lo sabes mejor que yo, esta provincia, todo lo que tiene lo tiene a riñones, a golpe de riñones. Es verdad. No somos capital de nada. Las instituciones están en otros ámbitos, con esas influencias que se transmiten con los lugares donde están las capitalidades, ¿no? Aquí, Málaga, la universidad vino al final de los tiempos, y ¿quién iba a decir con el paso del tiempo, hablando de ello, que íbamos a ser locomotora económica de Andalucía? Totalmente. Mira, permíteme una reflexión. Al hilo de tu idea, hay algo injusto en el malagueño, injusto consigo mismo, sí. Y ahí rompo una lanza en un tema que normalmente no queremos afrontar. Decimos la indolencia del malagueño. Es falso. De indolencia nada. ¿Indolencia? Si hemos transformado nuestra provincia, nuestra economía en los últimos 40 años. Y si te digo la capital en 20, 25 años. Es otra ciudad. Es otra ciudad. ¿Por qué es otra ciudad? Preguntarán los espectadores. ¿Por qué? Sencillamente porque dejó de mirar a los demás. Dejó sus complejos. Y se miró en sí misma. Se miró a su espejo y dijo, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? ¿Quiero copiar? ¿Quiero modelos? No, buscó su propio diagnóstico,
lo realizó, lo ejecutó y basó su futuro, evidentemente con buenos gestores políticos, que decirlo, y tenemos un alcalde de la ciudad de Málaga extraordinario, que el día que no esté lo echaremos de menos. Parte del milagro, ¿no? Sí, pero que supo apoyarse en la sociedad civil, que ojo, es la que cambia las sociedades. Los políticos no cambian, los políticos se apoyan en la sociedad civil, afortunadamente, porque el político que cuente eso se equivoca. Esto pasa como el desempleo. Cuando el desempleo crece, la culpa es de los empresarios. Cuando el desempleo baja, es mérito de los políticos. ¿En qué quedamos? Pues igual, si tienes un buen líder político que se apoya en la sociedad civil, consigues crear lo que es un modelo. Y Málaga tiene modelo. Y el modelo se basa en 3 grandes pilares. Turismo, era obvio. Cultura, era obvio. Y nuevas tecnologías. Con esos 3 grandes pilares y un plan estratégico que hemos colaborado todos, ¿no? Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio, hasta centrales sindicales, administraciones públicas, todos hemos colaborado en hacer miles de papeles, en poner miles de ideas, transmitir qué debería ser Málaga. Málaga ha conseguido ser la niña bonita de Andalucía, ha conseguido ser líder, como comentabas. ¿Me permites que te ponga un pilar más? El talante abierto del malagueño. También, claro. ¿Cómo aquí suma todo el mundo? Por supuesto, y aquí no se le pregunta a nadie de dónde vienes, sino dónde vas. ¿Por qué se quedan aquí los Larios? ¿Por qué se quedan aquí, bueno, pues todos los ilustres industriales que vinieron, Agustín Heredia? Claro. Se reúnen unas condiciones climatológicas, de calidad de vida, de oportunidades. Esto es una tierra de oportunidades, es como esa California, ¿no? Donde todos iban a por el oro, ¿no? Esas caravanas del oro, ¿no? A ver si nos dan la exposición del 27. Ojalá. Yo creo que no lo merecemos. Yo creo que sí, yo creo que se puede conseguir, pero si no se consigue no pasa nada, porque creo que lo mejor que le ocurrió a Málaga es que no fuera nunca capital cultural, 2016, lo recuerdas, ¿no? Porque hubo una transformación mayor. Aquello hubiera sido coyuntural y temporal. Sí. Con esto queremos decir, después que, sin embargo, aquí Málaga le sirvió con ese gran pretexto, insisto, para tener un modelo propio. Vamos a ver, vamos a competir con Sevilla, con Córdoba, Granada en monumentalidad, imposible, pero ya somos un destino cultural más potente incluso. Seguro. Museos, oferta cultural de toda índole, en fin, dinamismo, capacidad de transformación, y eso el malagueño tiene que entender, que eso no puede estar casado con la indolencia. Pero preservando lo auténtico, y me meto ahora dentro de lo auténtico en lo que tienes pendiente desde hace 3 años. ¿Quién lo iba a decir, Javier? Pregonero desde el año 2020. 2 años, 3 Semanas Santas. Exacto. Aparece la Semana Santa como asignatura pendiente en el capítulo del pregonero. Pero tú no tienes nada pendiente con el mundo cofrade, porque tú lo eres casi desde Chavea, ¿no? Así es. Siempre he sido cofrade de base, cofrade muy comprometido, como tantísimas niñas, niños que en su momento se emocionaban delante de sus titulares. Valores. Claro, bueno, lo que hablábamos. Seguramente, y entrando en tu hermandad y en otras muchas, a ayudar, a decir, oye, ¿qué hay que hacer? Y dedicándole tiempo y buscando la forma de, bueno, pues de seguir con una tradición. ¿Monte Calvario en principio? Monte Calvario, aunque no llegó en principio. Fíjate, fui portador de trono de la Paloma. Anda. Empecé con 14 años. Con 14 años debajo del manto. ¿Tú sabes lo que me decía mi padre? Eso también sería impensable ahora. Seguro. Yo empecé mi primer trono con 13. ¿Con 13? Bueno, sí, pues ganaste. Sí. Pero verás, porque como decía mi padre, hablando de los padres, yo por entonces, a lo mejor sigo siéndolo, era el anuncio de las 3 L. Largo, lacio y lila. Por patrón, ¿no? Y era la misericordia en este caso. Bueno, qué maravilla. Pero en tu caso, pues como todos los que hemos crecido en esta generación, éramos carne de varal, sí, y mira cómo al final el varal pues se apodera de nosotros y nos hace hermanos. Hermanos, y hay pocos momentos más emocionantes y emocionales como apoyar tu brazo en el hombro de quien te precede y empujar. Cuando te dices bajar el brazo, pero había un momento delicioso donde te apoyaba en tu hermano que estaba delante
y levantabas el trono y se levantaba como una pluma y con una visión siempre de construir una nueva Semana Santa, porque yo creo que hace 40 y tantos años vivimos un tiempo muy complejo donde la Semana Santa no se sabía cuál iba a ser su futuro. En el fondo, esto es una enseñanza para cuando tenemos nuestras dudas sobre el futuro. Luego siempre la sociedad es capaz de regenerarse. Claro. Y fuimos aquellos jóvenes que asumimos un protagonismo de intentar transformar esa Semana Santa que parecía que estaba en un punto de no retorno, un punto muerto, ¿no? Sí. Había, no sé, una falta de, a lo mejor, de identidades que no se estaban transmitiendo bien. Sí. Valía casi todo. Y todo ya estaba inventado. Y fíjate, si no me lo permites, Paco, si cogiéramos la Semana Santa de hace 40 años y la de ahora, es tremendo el cambio para bien. O sea, eso de cualquier tiempo pasado fue mejor no es verdad. No. O sea, la Semana Santa de Málaga, tal como la visualizamos, el orden, volvemos a la pulcritud, al orden, a la organización, al respeto, al sentido, a la coherencia, palabra tan difícil. Claro. Hoy en día es maravilloso lo que hacen las hermandades, su compromiso con la sociedad, pero sobre todo la capacidad de ensalzar lo bello con esa aparente facilidad pasmosa que se hace. Cuando hace 40 años se estaba al borde de lo soez, se estaba al borde de lo... más improvisado, era más... Sí, pero... cubrir el expediente, había que salir, venga, vamos, no se trabajaba a lo mejor todo el año. Era otra cosa. Una temporada. Casi. Era otra cosa, era salir. Las imágenes, ahora todo es con coherencia, con sentido, con respeto. Me encanta, creo que tenemos una Semana Santa impresionante, maravillosa y hay que felicitar a las hermandades y cofradías malagueñas, pero no solo de la capital, de la provincia, claro. Que hay municipios, tu pueblo, los Alaurines, Antequera, Vélez, con una Semana Santa, Paso de Rigordo, pero fíjate, impresionante. Es que estamos haciendo un calco perfecto de lo que es Málaga. Hemos dicho en lo empresarial, hemos dicho en lo vital, en lo dinámico. Pues lógicamente en los semanasanteros pues también. Sí. Si es que somos como somos. Yo creo que resucitamos de nuestras propias raíces y nos reconvertimos y nos reinventamos y buscamos siempre salir adelante. Esta tierra, como tú has dicho, hecha a base de riñones y, es verdad. Y del carácter que se tiene, ¿no? Fíjate, te digo algo, es tan así que vivimos de una economía real, porque el sector público tiene un peso testimonial. Claro. Aquí no hay como la capital política administrativa, esa ciudad estupenda como es Sevilla, pero donde hay más de 45.000 funcionarios, ¿no? Y de un nivel adquisitivo importante, que eso te sube el PIB, de tu provincia, de tu ciudad. Claro. Y es una gran ciudad y es una tierra magnífica, pero claro, cuando te encuentras un poco huérfano de todos esos factores, o te reinventas o no eres nadie. Cierto. Y Málaga se ha reinventado y tú lo has reflejado perfectamente, hasta en la Semana Santa. La Semana Santa, que siempre fue relevante. Como la feria, igual, también iba a desaparecer. Sí, y sin embargo... No sabíamos dónde ponerla. Y inventamos dos ferias, el Centro y el Real, y la Taurina, que también se moría. Y si nos dejan hasta 3. Yo pienso igual. Creo que el malagueño tiene esa capacidad, también por algo que hemos comentado gratamente, que es la capacidad de aprender del que viene de fuera. No somos excluyentes, aceptamos siempre el que viene de buena lid, de buena manera, y se aprende. Y hay mucha gente en las empresas que habla con otro acento, que tiene otra forma de pensar. Bueno, cerca de 80 comunidades internacionales viven en la Costa del Sol. Eso te está diciendo que cuando viven aquí, están integradas, ¿no? Luego algunos pues tienen su forma de ver las cosas, se relacionan más o menos, pero están aquí. Ya lo dice el escudo de la ciudad, ¿no? La muy noble y hospitalaria ciudad de Málaga. Eso es. Y eso se consigue gracias a una visión abierta, tolerante. Creo que esa es una palabra que a mí me ha marcado muchísimo. Cuando estudiaba Derecho Político, estudiaba Max Weber y su tratado sobre la tolerancia. O sea, el concepto tolerancia, tuve un profesor magnífico, era Ruiz Rico, y que hablaba siempre de política y tolerancia. Qué visión tan grande en esos tiempos. Estoy hablando de los años 82, 87, o sea, unos años donde la tolerancia, tender la mano a quien pensaba distinto a ti, era tan importante. Hoy
sufrimos cuando vemos Pues la sí. crispación política. Quiero decir con ello que el malagueño ha sabido sacarle a la tolerancia mucha rentabilidad, pero desinteresada. O sea, ¿cómo? Aprendiendo del de que viene fuera, que le ha dicho, oye, tenéis una ciudad maravillosa, podemos invertir aquí, podemos hacer, y hemos sabido sacarle fruto. Vuelvo a lo que tenemos pendiente. ¿Cuántas veces has tenido que recapitular, readaptar el pregón? Bueno, lo puedo confesar, aquí, ahora mismo, delante tuya y delante de los espectadores, la verdad que infinitas, pero formalmente han sido 3 pregones, Claro. porque han pasado tantas cosas, Paco, Claro. desde el año 2020, que cómo puede valer ese pregón, es imposible. Es muy difícil. Son 3 pregones. El 21 no fui nombrado formalmente ni designado, pero podía haber ocurrido que el presidente de la agrupación de cofradías o la propia agrupación hubiera estimado con buen criterio Venga, por dalo. animar, por trasladar valores, por trasladar Vale. ese mensaje cofrade de proximidad en el 21 y sin embargo no se produjo, pero había que estar preparado. Que por cierto, permíteme un paréntesis, mi enhorabuena a todas las hermandades de cómo supieron interpretar el 2021. Qué difícil. Cómo abrir sus casas hermandades, Qué difícil. sus capillas, cómo abrirse esas albacerías que hicieron esos tesoros, sacarlos para que los ciudadanos los disfrutaran con enorme rigor y control de la pandemia. Claro. Y tuvimos una Semana Santa distinta, Claro. diferente, Única. pero la tuvimos. Irrepetible. No procesionamos, pero da igual, pero todos sentimos que Cristo se procesionaba eso y lo su madre. escribiste? Todo eso está escrito y Claro. eso evidentemente en el 2020 no podía estar. Vale, pero tú vas sumando lo que fue en el 20, lo que pudo ser cosecha para el 21 y ahora lo que tienes para la cosecha del 22. Ahí andamos, esperemos. Digo yo que tantas sensaciones, Es tremendo, tienes un problema. honestamente, 3 en 1 o uno en honestamente tú que has sido ilustre pregonero y que he aprendido de ti y sobre todo disfruté con tu pregón. 3. Pero tú lo tienes mucho más difícil que yo. No, te voy a ser sincero, sí. O sea, Claro. lo tengo más difícil porque tú tienes como, la vida es como un alfa y omega, tienes un inicio y un fin. El problema es cuando se eterniza. Exacto. Y cuando yo al final le digo, bueno, le digo al Señor, llevo 3 años, esto es una cruz, se ha convertido en una cruz, pero también te hace mejorar y también te hace, de alguna forma, interpretar lo que está sucediendo. Claro, Y nada ocurre por casualidad. Yo no creo en la casualidad, creo en la causalidad. claro. Y la providencia actúa, y si me ha tocado, alguna razón habrá. Seguro. Bueno, pues ya soy tripregonero. Bueno, pues lo hacemos. Como decía Arturo, el fiscal de la agrupación, Sí, sí. Fernández, tienes un trienio. Un trienio, lo que no sé si será convalidable con mi jubilación futura. No creo que te compense. No creo, pero la realidad cuál es, que han ocurrido muchas cosas muy duras, muy difíciles, donde la sociedad ha sufrido mucho y todo eso de alguna manera, humildemente, habrá que contarla, habrá que decirlo, aunque sea, y apunto simplemente 2 ideas. Hay que reconocer cómo hemos sido capaces de estar a la altura de las dificultades. Claro. Eso es bueno. Javier, yo tengo que valorarte, porque así mi sentimiento lo dice, ¿no? Estás al frente de una organización empresarial, no solo la de Málaga, sino también la andaluza, donde los tiempos, como hemos dicho antes, son convulsos, son tormentosos, ¿no? Y ahí estás haciendo lo posible porque se mantenga la estabilidad, la mejor convivencia y la mejor calidad de vida, ¿no? Desde el ámbito empresarial. Luego, 3 años intentando sacar adelante un pregón, las vicisitudes de la pandemia, quieras o no, te dificulta, pero yo creo que en el fondo, al mismo tiempo, te relaja por cuanto que Sí. puede ocurrirte que cuando hagas el pregón, que lo vas a hacer este año seguro, te preguntes, ¿y ahora? ¿Qué hago yo sin pregón? Sí, no, se ha convertido en una meta. O sea, ahora mismo es una meta, es un objetivo. El 2 de abril, No voy a ser el mismo. Dios mediante. Y es algo que bueno, lo enfocas como un momento determinante, pero un momento para terminar una labor, terminar una encomienda, terminar un servicio. Seguro. Y como tal lo tienes que interpretar, y a partir de ahí se escribirá otra
Y que el que venga otra carré. historia, y el que venga carré, y se escribirá otra historia, y el que venga carré, y la providencia nos marcará otros retos. Y entonces quizá habrá un momento donde tendremos que seguir siendo coherentes con nuestra visión también cofrade y nuestra visión social y cristiana, porque claro, no me voy a esconder, claro, me siento orgulloso de serlo, pues el de arriba nos mandará otras tareas. Claro. Yo creo que él sabe perfectamente cada día lo que tenemos que hacer cada uno, claro, y nos lo dice. Fíjate, por tanto estás en un periodo donde los balances empresariales, las gestiones, los resultados son tu día a día desde el ámbito empresarial. La literatura del sentimiento y de la emoción lo tienes con el pregón, y donde al mismo tiempo los pinceles templan esas marismas y esos aires y ese litoral de nuestra costa. ¿Cuándo te has visto tú en otra? La verdad que sí, y afortunadamente con salud. Y afortunadamente con salud, que eso también tiene una enorme importancia, y que ahora, cuando muchos lo han perdido a nuestro alrededor, hemos calibrado la importancia que tiene. A veces tienen que ocurrir cosas así para que entendamos el verdadero significado del relato. Y el relato es: intenta ser feliz, cuídate, pero cuida también a los demás, e intenta ser útil a los demás. Amar y servir, volvemos a la reflexión previa. Totalmente. Amar y servir. Quiere más a tu gente, aprovecha más tu tiempo con los tuyos, sé generoso con los demás e intenta ayudarles, porque en el fondo estamos todos de paso. Claro. Absolutamente, estamos todos de paso, y estamos para cumplir un cometido. Insisto, un cometido que se nos dice, ¿no?, en nuestra conciencia a diario, y que no es casualidad. Todos tenemos que saber qué hacer, ¿no? Y ilusionado con todo lo que está por venir, como dice, muy ilusionado. Hay mucho que hacer en CEA, las tareas por apoyar a ese empresariado que está intentando salir adelante. En CEN, en Málaga, igual, hay un tejido productivo enorme, con unas ganas inmensas de seguir innovando, seguir transformándose, seguir siendo competitivo para generar prosperidad, porque hay pocas cosas más progresistas que ser empresario. Hay quien ideológicamente se dice: yo soy progresista, y yo le digo: ¿cuántos empleos has creado? ¿Cuántas iniciativas empresariales has puesto en marcha? ¿A qué llamamos progreso? ¿Qué es el progreso? Claro. El progreso es generar riqueza, es generar empleo, es darle de comer a una familia, es darle un empleo digno y un empleo con capacidad de desarrollar sus potencialidades humanas. Ese es el progreso. Lo demás es un progreso de ideas, que es muy respetable. Bien. Pero las ideas... Y lo tangible, lo material... Correcto. Lo que se puede ver y se nota, ¿dónde está? ¿Cómo contribuyes al progreso de la sociedad? ¿Solo con las ideas? ¿De aquí? Y lo digo respetuosamente, claro, porque creo que es muy importante tener ideas para plasmarla, pero mi canto es de reivindicación de la figura del autónomo, de la pyme, de la empresa, de la gran empresa, que es capaz de generar lo más importante en una sociedad, que es el bienestar a través del empleo. Porque es el gran problema que tiene nuestra sociedad, el empleo. Ahora mismo es la pandemia, coyunturalmente la pandemia. Sí. Si Dios quiere pasará, pero el empleo tenemos que... Hay que comer todos los días. Todos los días, y generar esperanza, y generar ilusión, y generar futuro, y construir un mañana, sobre todo para esos jóvenes que necesitan una oportunidad, que a veces decimos qué futuro van a tener, pero también nosotros tenemos que ayudarles a que se puedan insertar bien en el mercado de trabajo. Y lo llevo con enorme dolor saber que tenemos unas tasas de desempleo en Andalucía, desempleo juvenil muy elevada, cerca del 40%. Claro. Es inasumible, tenemos que hacer más por nuestros jóvenes y tenemos que luchar por ellos. Retos nos faltan, ¿verdad? No, hay mucho por hacer. Por las mañanas me imagino que tú con lo controlado que eres para tus gestiones, la agenda reventará, ¿no? Sí, es una agenda compleja y hay que intentar atender a muchos frentes. Y luego hay un factor que lo digo con la máxima humildad, pero quiero ser sincero, es que Andalucía es muy grande. Es que Andalucía es tan grande... En todos los sentidos. En todos los sentidos, correcto. Tiene un alma enorme, pero tiene un territorio tan grande como 11 estados de la Unión Europea. Yo le llamo la Portugal tumbada. Es verdad. 88.000 kilómetros cuadrados, Portugal 92.000 kilómetros cuadrados. Andalucía 8,5 millones de habitantes, Portugal 10,5. O sea, es lo más parecido a Portugal, si la tumbamos. Sí. Y claro, entre un onubense y un almeriense hay 550 kilómetros, la misma distancia de Málaga a Madrid. Comprender las distancias transversales
es más difícil que verticales. Normalmente tenemos una visión de las distancias en vertical. Si tú le dices, ¿qué distancia a cualquier ciudadano de Cáceres a Alicante? No sabe. Sin embargo, tú le dices de Madrid a Barcelona o de Madrid a Bilbao, sí, o de Málaga a Madrid. Se orienta uno mejor. Se orienta mejor. No me preguntes por qué. Quizás la verticalidad, eso es una cuestión digna de reflexión, hace que entendamos una Andalucía muy amplia, muy diversa, muy heterogénea, donde una Málaga cada vez es más protagonista, más fuerte, donde su centralidad se está consolidando, pero que exige un esfuerzo de agenda brutal, porque son muchos kilómetros. En estos años han sido más de 500.000 kilómetros. ¡Qué barbaridad! Para recorrer la realidad de nuestras empresas, de nuestros autónomos, de esos que anónimamente, como digo, todas las mañanas levantan su persiana y sacan adelante su tienda, su comercio, su bar, su hostelería, su restaurante, sufren pagando sus letras, sufren pagando pues su hipoteca, a sus proveedores, y están sin cejar con su sueño queriendo sacarlo adelante. Para mí son los verdaderos héroes de nuestra tierra, y todos aquellos que crean esa capacidad económica que, como digo, nos transforma y nos puede hacer convertirnos en unos años, igual que Málaga se ha transformado Andalucía en una tierra de futuro. Yo creo la tierra envidiable, el jardín de las Hespérides, auténticamente, ¿no? Es el que puede ser esa tierra de provisión que todos queremos y soñamos. Andalucía, no obstante, necesita todavía su oportunidad. Y Málaga tiene que seguir ejerciendo ese protagonismo, locomotora, ¿no? Esa locomotora, como tú bien decías. Claro. Javier, los años no pasan de balde. No. ¿De dónde sacas energía para estar al frente de tanto tirón? La familia, ¿cómo lo llevas? El estar de aquí y allá, Málaga, Sevilla y el resto de Andalucía. ¿Cuál es, no sé, la pastillita que te tomas? Bueno, pues yo creo que la pastilla es la ilusión. A veces también la salud nos dice, oye, párate un poco, en el sentido de decir, relájate, porque el ritmo es a veces tremendo, ¿no? Ahí está la pintura, por ejemplo. Claro, pero hay días que a lo mejor te levantas a las 5 de la mañana y te plantas en Sevilla y vuelves a las 11 de la noche. Y todo continuado, o sea que son muchas horas. ¿Y te has preguntado alguna vez, hablando de pintura, ¿y yo qué pinto aquí? Ahora menos, pero me lo he preguntado muchísimo. ¿Por qué chumbos? No, enormes. Y sapos, todos. Me he tragado todos los sapos, absolutamente todos. Y no queda ni uno por tragar, pero no sabía que había tantas especies de sapos. Hay una variedad biológica enorme, y tienes que aprender a tragar sapos, y tienes que aprender a morderte la lengua, y tienes que aprender a adaptarte, y tienes que aprender a aprender. En el fondo no hay nada tan maravilloso como ser un malagueño en Sevilla para comprender que hay muchas visiones de la realidad y que en el fondo nos respetan más de lo que pensamos. ¿Y cuáles son luego las compensaciones que te hacen levantarte por la mañana, como decíamos, y decir, vamos a tirar para adelante? Te respondo muy fácil, fíjate, pues esa pregunta me encanta. La compensación es el sentido del deber. Eso de tu padre y de tu madre. El sentido del deber y la misión emocional de ser útil a los demás. El día que yo me sienta que no soy útil a los demás, o que me dicen, Javier, ya no eres útil, me marcho. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. No te falta trabajo. En absoluto.